Seguimos respondiendo preguntas de gases ideales. En la ciudad A un recipiente contiene gas ideal se conecta un tubo en forma de U parcialmente lleno con aceite. Se observa que el aceite sube hasta el nivel L1, como se muestra en la figura. El recipiente se transporta a la ciudad B y allí el aceite sube hasta el nivel L2 que se muestra en la figura. De lo anterior, ¿qué se concluye? Resolución del problema. Gas ideal. El estudiante va a resolver siempre PB es igual a nRT. ¿Qué va a permanecer constante en esta fórmula? Sabemos que N y R es constante. Además, el volumen va a permanecer constante, ya que el recipiente en una u otra ciudad va a tener el volumen igual. Entonces van a variar la presión y la temperatura de una manera directamente proporcional. Esta es la ciudad A y aquí tenemos la ciudad B. Vemos que el nivel de aceite a la ciudad B subió una altura mayor que la ciudad A. ¿Quién hizo subir el aceite? Pues la presión del gas. Conclusión, la presión en la ciudad B del gas es mayor que la presión del gas en la ciudad A. Si la presión es mayor en B que en A, vamos a cumplir lo mismo con las temperaturas, ya que están relacionadas de una manera directamente proporcional. Entonces, la temperatura de la ciudad B tiene que ser mayor que la temperatura de la ciudad A. Entonces, vamos a mirar opciones de respuesta. La temperatura promedio de la ciudad B es mayor que la de A. La opción A es la respuesta verdadera. Una vez encontrada, miremos que las demás, la temperatura promedio de la ciudad B es menor que la de A, falso. Hubo una fuga de gas, nada que ver en cuanto al problema. Y la ciudad B está a menor altura sobre el mar que la ciudad A. Puede ser, pero la que nos contesta la pregunta es la opción B. Veamos entonces nuestra siguiente pregunta. Esta pregunta tiene que ver con un recipiente ilustrado en la figura. Entonces, el recipiente ilustrado en la figura es este. Aquí tenemos el gas y acá tenemos un tope, que ese tope hace que el volumen permanezca constante. Entonces vamos a tener un volumen constante. Entonces dice, el recipiente contiene un gas ideal. Presión, volumen es igual a nRT, donde está constante el volumen N y R. Van a variar la presión y la temperatura de una manera directamente proporcional. A medida que se va leyendo el enunciado y me están dando aquí la ley de enfriamiento de Newton, vamos interpretando cada uno de los parámetros. Que esté la temperatura del gas, que esté M la temperatura del medio, que es K una constante que depende del gas y el recipiente. Y la información que me da es una gráfica de temperatura contra tiempo. Entonces, teniendo en cuenta la información dada a la pregunta, vamos a responder
¿Qué tipo de situación nos dan? Recordemos que primero nos dan un volumen constante que el número o que van a variar la presión y la temperatura de una manera directamente proporcional. Con base en la información, vamos a mirar las siguientes preguntas. De acuerdo con esta gráfica, las temperaturas inicial y final del gas son respectivamente. Esta pregunta indaga si el estudiante interpreta la gráfica y sabe leer los datos de la gráfica. Vemos que la temperatura empieza a disminuir con el tiempo. Y me dicen cuál es la temperatura inicial y final. Vemos que arrancamos con una temperatura de 100 y aquí en esta parte vamos a leer que finalizamos con una temperatura de 30. Por lo tanto, la opción es A. Empezamos con 100 grados y terminamos con 30 grados. Veamos entonces nuestra siguiente pregunta del mismo enunciado. La gráfica de presión contra el tiempo para el gas es. Recordemos que nos dieron temperatura contra tiempo. Y ahora el problema es halle la gráfica de presión contra el tiempo. Como siempre vamos a utilizar la fórmula PV es igual a nRT. Recordemos que en el enunciado el volumen era constante, ya que el recipiente tenía aquí unos topes que me decían que dejaban el volumen constante. Por lo tanto, iban a variar en esta fórmula la presión con la temperatura y observamos que están variando de una manera directamente proporcional. Lo que le pase a la temperatura le pasa a la presión. Eso significa la relación directamente proporcional. Veamos qué le está pasando a la temperatura con el tiempo. La temperatura está disminuyendo con el tiempo. ¿Eso qué significa? Que la presión debe disminuir de la misma forma en que lo está haciendo la temperatura con el tiempo. Aquí la presión está aumentando con el tiempo. Falso. Aquí la presión nos está aumentando con el tiempo. Falso. Aquí vemos que la presión está disminuyendo con el tiempo y la opción C vemos que la presión está disminuyendo con el tiempo. ¿Cuál de estas dos respuestas debe marcar el estudiante? La respuesta C es la que debe marcar el estudiante. ¿Por qué la respuesta C? Veamos nuevamente en la siguiente repetición. PV es igual a nRT. Constante, constante y constante. ¿Quiénes están variando? Presión y temperatura de una manera directamente proporcional. ¿Eso qué significa? Que lo que le pase a la presión o lo que le pase a la temperatura con el tiempo, de la misma manera le debe pasar a la presión con el tiempo. Si a la temperatura con el tiempo le sucede esta gráfica, a la presión con el tiempo le debe suceder lo mismo. Por eso nuestra opción verdadera es la opción C. Una pregunta siempre solucionada con nuestra fórmula PV igual a nRT. Muy bien, terminamos estos videos.